El quinto certamen internacional de pintura Manuel Ángeles Ortiz que organiza la Universidad de Jaén tiene como objetivo favorecer la promoción y creación artísticas. A esta edición se han presentado 166 artistas. El jurado seleccionó 26 piezas, de las que 12 conforman la exposición. Hacemos un recorrido en profundidad por cada una de ellas. Esta obra sin título de Federico Miró es la ganadora de esta edición. Un acrílico sobre lienzo que juega al engaño. La pintura se confunde con un tapiz propio del Renacimiento flamenco. Pertenece a la serie La verdad es otra, en la que las piezas de hilo le sirven como punto de partida para crear unas obras donde conviven temáticas como las perspectivas adulteradas, la comunión entre la arquitectura y la naturaleza o la incorporación de los géneros tradicionales de la pintura. En este momento en que las nuevas tecnologías absorben la vida cotidiana y se han incorporado plenamente al discurso artístico, el autor reacciona sumergiéndose en las cualidades físicas de lo pictórico. Su investigación artística se basa en el estudio de lo artesanal y la tradición del bordado en terciopelo, los tapices y los telares. La textura terciopelada que se genera a través del procedimiento que utiliza le sirve para representar detalles vegetales artificiales sacados de diferentes géneros ornamentales muy presentes en la artesanía, arquitectura y cultura popular de Málaga. El segundo premio se titula Madera y flores para Emilia. Puede decirse que es un bodegón, una escena que remite a los primeros pasos del cubismo analítico. La idea esencial de esta obra proviene de ese principio que consiste en reunir objetos y crear un espacio nuevo. Una silla, una madera y unas flores. La pintura hace el resto. No obstante, el título nombra a una persona, Emilia, la abuela del autor, y aunque no está representada, el ramo de flores es la poética de su presencia. Romanticismo y ausencia en tiempos de redes y superpresencia. El trabajo de Pablo Merchante habla continuamente de la naturaleza de los materiales, el yeso, el spray, rotuladores, ceras, acrílicos, óleo. En el estudio suele tener todos estos materiales a mano y los va incluyendo en el lienzo en las diferentes fases del proceso. Reclamo es la obra ganadora del tercer premio, dedicado a la promoción de un artista jiennense menor de 35 años. Pertenece a una serie pictórica titulada El enigma de la Esfinge, que supone una reflexión sobre la condición inevitable que todo individuo experimenta en las diferentes etapas vitales de desarrollo. Con esta serie, mediante la pintura al óleo y el género del retrato, Alba María Cobo expone el conflicto que surge debido a la coexistencia de las diferentes etapas que experimenta un sujeto, conjugando en una misma imagen el retrato de la juventud actual que se inicia en la adultez y la alusión a la infancia y niñez por medio del objeto infantil, que hace referencia a los aspectos lúdicos y positivos de estos periodos. El proyecto empieza con una hipótesis personal, una afirmación subjetiva sobre la situación de los jóvenes de su círculo cercano y que podría extrapolarse a la de toda una generación. La obra une conceptos que colisionan entre sí y generan preguntas en cada uno de nosotros, al igual que cada etapa de nuestro desarrollo personal deja en nosotros una huella que formula nuevas preguntas. El peregrino es un óleo sobre tela cuyo eje discursivo, como en la mayoría del trabajo de Juan Manuel Rodríguez, hace referencia a la propia práctica artística. El autor hace un símil entre la vida del artista actual y el personaje mitológico de Sísifo, quien fue castigado a empujar por una montaña una piedra que antes de llegar a la cima volvía a rodar hacia abajo. El autor usa a Sísifo y a la figura del peregrino como metáfora del esfuerzo inútil de dedicarse a hacer arte. El peregrino es una reflexión sobre el acto de pintar como acto intuitivo e irracional que prioriza la fe y la creencia ciega en aquello que se hace por encima de aspectos como la lógica, la evidencia o la verdad. La pintura hace un paralelismo entre la condición sagrada del peregrino y la condición profana del artista, que comparten la capacidad de creer en aquello que no es seguro y la confianza en unos ideales improductivos. Ascenso al Monte Sori de Bernardino Sánchez forma parte del proyecto La lírica del aire, que fue becado en 2019 por la Universidad de Granada. A priori, este óleo puede resultar una pintura figurativa tradicional donde se utiliza como excusa visual una escena de interior arquitectónico. Pero el desarrollo filosófico conceptual encierra un amplio terreno por el que divagar, ofreciendo diferentes posibilidades de lectura sin una opinión cerrada.
Esto se logra mediante el empleo de elementos iconográficos muy reconocibles confrontados entre sí y descontextualizándolos con el medio que los rodea. Esto genera que estos elementos icónicos pierdan o parezcan perder su significado y se presten a nuevas lecturas o asociaciones. Para ello también emplea la palabra como recurso plástico, estableciendo con el título una posición concreta de la obra, propiciando que el espectador se genere preguntas. Reliquari Décima, de Luciana Rago, pertenece a una serie de pinturas realizadas sobre un papel que es frágil y resistente al mismo tiempo, que le permite manipularlo incorporando pliegues, arrugas, roturas y otros signos del paso del tiempo. Se trata de llevar al límite la expresividad de la pintura en cuanto objeto con presencia real. En esta serie, la fragilidad del papel es un correlato de la debilidad de los discursos, en tanto es imposible sustentar un relato hegemónico, sin fracturas por las que asomen sus contradicciones y su precariedad, tal como pretende la historia canónica del arte según la autora. El papel se convierte en escultura y la pintura en harapos, una huella melancólica provocada por la disposición de los fragmentos rasgados. Reliquari responde a una línea de investigación que intenta arrancar la pintura de las clásicas dos dimensiones e incluir la idea de tiempo, una reflexión sobre las posibilidades de la pintura para dividir, separar la materia del resto, dibujar líneas que ponen límites, fronteras también entre la forma y el resto. Umbrales 3 pertenece a una serie de Cristina Gamón que reinterpreta la idea de fisura como encuadres de la escisión, profundizando sobre la doble realidad del cuadro. Inspirada por las reflexiones de Rafael Argullol sobre la ventana romántica, la serie propone un discurso donde la poética del lenguaje plástico participa consciente de su ficción. La transparencia del metacrilato como soporte para la pintura permite a la autora jugar con veladuras dejando intuir la estructura del cuadro y, al igual que una ventana, nos muestra a través de ella evidenciando el artificio de la pintura. Umbrales son los cristales rotos de una ventana que quedan arrancados de su paisaje abstracto como fragmentos encontrados a la deriva. Sin horizonte, de Salva Mascarell, es una obra enmarcada en una exposición sobre el concepto de modernidad líquida acuñado por el sociólogo Bauman para describir las fluctuantes sociedades neoliberales en la era de la globalización. La incertidumbre que la situación de liquidez causa es el tema sobre el que versa este paisaje líquido sin horizonte. La decadencia del estado de bienestar y de los sistemas de seguridad que lo protegían obliga al hombre a surfear sobre una realidad siempre cambiante, imprevisible, que contrasta con la seguridad que convirtió en ideal de vida la modernidad burguesa. El autor desarrolla la pintura solar sustractiva como proyecto artístico, utilizando la energía del sol y el paso del tiempo como medios artísticos. El proceso de elaboración de la obra está directamente relacionado con el concepto que transmite. En este caso, el autor realiza varios tipos de pliegues de seda rústica, exponiéndola a la luz solar durante varios días. Roma 12 de Paco Díaz es el título de esta obra que pertenece a una serie que parte de las esculturas de la Roma clásica. En ellas, en los pliegues de las togas de esas figuras, Díaz descubrió un mundo concentrado en unos centímetros. El artista afirma que una porción de mármol puede ser la maqueta de un paisaje, representar valles, mesetas y montañas. Un viaje en el espacio, pero también en el tiempo, a la infancia, a las películas de vaqueros y de ciencia ficción. De esta forma, la piedra extraída hace siglos vuelve a ser paisaje, un paisaje recreado. Este óleo nos muestra un mundo concentrado y enigmático que refleja la influencia que han tenido el cine y la arquitectura en la producción de Díaz. Noche otoñal de Miguel Bastante representa luz y contraste en la naturaleza. Esta obra, realizada con acrílico y óleo sobre tabla, pertenece a una serie de recorrido vivencial frente a la naturaleza desde la observación de sus colores, texturas y formas, siendo la luz su elemento esencial a destacar. La naturaleza crece y evoluciona y el paisaje sintetiza los elementos naturales, pero es un simple detalle o contraste a partir del numen o inspiración creadora desde donde podemos ver el mundo natural de la vegetación contenida. La luz filtrada y reflejada que aparece entre matices y tonos verdosos es elemento de unión de toda estructura de la naturaleza. Incluso en un entorno caótico y hostil, es la luz como elemento principal la que mantiene un todo organizado en constante equilibrio y simplicidad.
La obra In Varietate Concordia de Verónica Bueno presenta una crítica al rumbo hacia el que está encaminada nuestra civilización. Según la autora, el lema de la Unión Europea, unida en la diversidad, no puede ser más paradójico en los tiempos que vivimos, donde el sálvese quien pueda choca con este ideal utópico que siempre se rinde a los intereses de mercado. La autora considera que lo importante de la obra artística no es lo que para ella representa, prefiere invitar al espectador a introducirse en el juego imagen-título y que se interprete según las vivencias de cada persona. La técnica empleada en esta obra es tinta sepia y óleo sobre papel. Ni Eric Filch ni Michael Andrews inventaron la pintura narrativa, ese es el título de esta obra de gran formato de Guillermo Macedo. Pintada en acrílico sobre madera, recrea una situación irreal ambientada en su casa-estudio. Macedo se interesa desde hace tiempo por la narración como elemento desencadenante para algunos de sus cuadros. En ocasiones partiendo de escenas de películas y en otras, como en esta, mezclando elementos y figuras que nunca han compartido el mismo espacio. Lo que le interesa en la introducción de seres vivientes dentro de una obra no es el afán descriptivo, centrándose en los detalles y particularidades de cada uno de ellos, sino provocar un discurso, una historia con cierto grado de misterio o alucinación que lleve al observante a interrogarse por lo que está contemplando. La imaginación del espectador que mira la obra entra en juego para tratar de hilar una justificación a toda la escena.